Vamos a estar hablando del cuerpo de Cristo, nada más y nada menos que del cuerpo de Cristo. Muchas veces no tenemos conciencia de lo que es el cuerpo de Cristo. Y es importante hablar de este tema por mil razones, pero permítame empezar dándole la siguiente razón. Va a llegar un día en el que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar de estar juntos, unidos, unánimes delante del Señor para celebrar un evento magno, las bodas del Cordero, el, esa celebración entre Cristo y la iglesia. Nosotros hacemos parte del cuerpo, nosotros somos la iglesia, los verdaderos creyentes, y eso es un motivo para alegrarnos. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del 7 al 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nosotros, que somos la iglesia, la novia, estamos cada día siendo preparados, perfeccionados, enseñados, alistados para ese tiempo, para ese día, para ese momento. Y bendito sea Dios por eso. De tal manera que tenemos que darle gracias al Señor por eso y estudiar este tema, profundizar este tema, para que el enemigo no divida, no dañe, no nos haga daño en nuestras vidas y podamos honrar al Señor como Dios manda. El título de esta enseñanza hoy es Lo que hace a la iglesia fuerte. Tome nota, por favor. Lo que hace a la iglesia fuerte. Hoy este tema es más importante que nunca. Podríamos decir que hay un iglesidio. Hablando de homicidio, hay un iglesidio atacando a muchas iglesias y muchos ministerios hoy día, y de muchas maneras y con diversas estrategias. Muchos ministerios hoy están sucumbiendo ante los ataques descarnados de Satanás. Y cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos la responsabilidad delante de Dios de velar, de cuidar, porque esto no pase, porque la iglesia no sea atacada, no sea dividida, no sea disgregada. Nosotros todos, cada uno de los creyentes. La responsabilidad de la unidad de la iglesia no recae sobre el pastor, pues el pastor no es la iglesia. La iglesia somos todos.
La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Somos iglesia en unidad. Eso es la iglesia. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel. Estaba acusado de delitos que en esa época se llamaban delitos capitales. Específicamente, estaba acusado de dos delitos. Por un lado, estaba acusado de sedición y por el otro lado estaba acusado de rebelión. La rebelión en aquella época era considerada toda acción que ocasionaba o buscaba la rebelión de la hegemonía que el imperio romano ejercía sobre el pueblo, sobre la gente. Es decir, toda persona que se levantaba a pensar diferente era considerada o era acusada de rebelión. La sedición era considerada una forma de división. Por ejemplo, los llamados celotes en esta época, que eran la guerrilla de la época, eran acusados de sediciosos, es decir, producir división entre el pueblo para que no se sujetaran a la hegemonía del imperio reinante de la época. Entonces el apóstol se encontraba en la cárcel y había una muy alta probabilidad de que lo mataran. Preocupado de que esto sucediera, no de su muerte, sino de no poder volver a ver a las iglesias, él empieza a escribir muchas cartas dirigidas a las iglesias. Y una de las cartas que él escribe la dirige en esa época a una iglesia fuerte, a una iglesia muy sólida, a una iglesia que era ejemplo y era una iglesia de testimonio por varias razones. La primera, por el apoyo incondicional a nivel económico a la extensión del Evangelio. Y segundo, porque era una iglesia unida, muy unida. Y Pablo, temiendo no volverlos a ver, decide enviarle una carta a la iglesia de los filipenses. Entonces usted se puede ubicar allí en este libro de los filipenses. El apóstol decide enviarles esta carta exhortándoles. Recuerde usted que la palabra exhortación es animar, animar. Decide enviarles esta carta exhortándoles. Y vamos a ubicarnos allí en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 27. Los exhorta a varias cosas que vamos a ver en este momento. Y les dice, sigan así para que sean una iglesia fuerte. Y ese es el mensaje que Dios le da hoy, siglo XXI, a nosotros como iglesia. Porque el Señor, el deseo del Señor es que seamos una iglesia fuerte, fuerte. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice la palabra. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la unidad del Evangelio. Hasta ahí. Este versículo 27, el apóstol le está diciendo a la iglesia y nos dice a nosotros hoy que somos la iglesia, que debemos estar unánimes en un mismo espíritu, combatiendo por el Evangelio. Cuando nosotros hacemos parte de la iglesia, estamos llamados a combatir unánimes por el Evangelio. Verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La iglesia era perseguida en esa época, así como es perseguida hoy día. Por supuesto que de otras maneras, en otros niveles de persecución, pero la iglesia era perseguida. Y una de las cosas que abundaba mucho en los creyentes era la tendencia a intimidarse, claro, por la persecución tan fuerte. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Usted sabía que padecer por Cristo es un privilegio que nos es concedido? Porque si padecemos juntamente con Cristo, juntamente con Él vamos a ser glorificados. Verso 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahora, por favor, pase al capítulo 2, que es la porción que vamos a empezar a desarrollar. El apóstol entonces exhorta a la iglesia, la anima a que se conserve la unidad y a que la iglesia sea celosa en conservar la unidad. Pero ¿cómo hacemos eso, apóstol Pablo? Entonces él empieza a desglosar el cómo hacerlo. Y la mejor manera de hacerlo es imitar los rasgos de Cristo en nosotros proyectados hacia la iglesia. Es la mejor manera de proteger la iglesia, la unidad, el cuerpo de Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En estos 4 versículos, el apóstol expone de una manera magistral los rasgos que todo creyente que hace parte del cuerpo de Cristo estamos llamados a reflejar. Mirémoslos un poco en detalle, porque esta es la base de lo que hace a una iglesia fuerte, es decir, de lo que hace que nosotros como creyentes pongamos ese granito de arena para que la iglesia sea fuerte, teniendo en cuenta que vamos a ser llamados a cuentas y se nos va a pedir cuentas un día de qué tanto nosotros contribuimos a la unidad del cuerpo de Cristo.
La iglesia de los filipenses era entonces una iglesia muy fuerte. Trabajaban, estaban unidos, hacían muchas cosas para edificar a los hermanos, para mantenerlos en la sana doctrina. No caían en el activismo que muchos lugares hoy cometen el error de caer, descuidando la intimidad y el estudio serio de la palabra. No, no, no. Eran fuertes porque siempre ellos eh, trabajaban por la predicación sana del Evangelio. Pero con Filipenses estaba pasando algo, que la iglesia estaba creciendo. Entonces, cuando la iglesia va creciendo, siempre el crecimiento trae el peligro de que se aumenten, y eso es natural, es normal, las diferencias de opinión, las diferencias en los deseos, en las preocupaciones, etcétera. No es lo mismo una congregación de 10 personas a una de 50, de 100, de 200, de 300, etcétera. Y la iglesia de los filipenses estaba creciendo. Bendito sea el Señor por el crecimiento numérico, pero bendito sea mucho más el Señor por el crecimiento espiritual de los hermanos, porque ese es el crecimiento que Dios quiere realmente. Ahora, ¿qué pasaba? Como la iglesia estaba creciendo de los filipenses, pues el apóstol tenía una preocupación y les dice en pocas palabras, muchachos, hasta el momento lo han hecho bien, sostenidos por el Espíritu Santo, pero como yo veo que la iglesia está creciendo, yo los animo, yo los exhorto a que ustedes entiendan que lo que hace fuerte a una iglesia no es el duro trabajo, no es la diligencia, no. Lo que hace fuerte a la iglesia es que cada creyente sea enseñado, sea instruido a imitar los rasgos de Cristo en sus vidas y a proyectarlos hacia la iglesia. Eso es lo que los va a hacer fuertes. Entonces, el apóstol lo que hace es poner en alerta a la iglesia, porque la iglesia se debía y se debe hoy día proteger de la desunión, de la división. Y esto es lo que el apóstol empieza a tratar aquí a partir del capítulo 2, donde le está dirigiendo estas palabras. Pero, pastor, ¿cuáles son esos rasgos de Cristo que nosotros como creyentes debemos tener en cuenta, orar, desarrollar, para que podamos cada uno aportar en esa responsabilidad de hacer fuerte a la iglesia, manteniendo la unidad en el espíritu? Con mucho gusto. El primer rasgo que menciona el apóstol Pablo es el consuelo. Por favor, mire el versículo 1, vamos a estar allí un buen rato. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. La palabra consolación viene de la palabra consuelo. Esa palabra consuelo viene de una raíz griega que es paraklesis. Me impacta mucho que viene de la misma raíz parakletos que se utiliza para denominar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, porque en esencia es consolador. Recuerde que el Señor dijo, les dejaré a otro consolador, otro paracleto. Cristo, cuando estuvo aquí, fue nuestro paracleto, consolador, pero Él se fue, está en el cielo, reinando a la diestra de Dios Padre, y nos dejó otro consolador, que es el Espíritu Santo, nuestro paracleto hoy día. Pero usted y yo debemos comprender que estamos para consolar a otros. Y ahí viene la palabra paraclesis, de consuelo. Entonces esta palabra
significa muchas cosas a lo largo de las escrituras, pero específicamente en el contexto de este pasaje significa aliento, exhortación. Recuerde, exhortar es animar y fortalecimiento. Esta es una característica, es un rasgo del mismo Señor Jesucristo. Es decir, la esencia de nuestro Señor Jesucristo es alentar, es consolar, es fortalecer. Y el Señor desea que nosotros, sus hijos, los creyentes, que conformamos la iglesia, seamos uno en espíritu y tengamos la misma actitud, el mismo corazón. Hoy con ternura el Señor nos muestra a través de la palabra que nosotros como creyentes estamos llamados a sentir lo mismo que el Señor siente. Es decir, tal como Cristo lo hace con usted y conmigo, nosotros estamos llamados a consolar, a confortar, a alentar, a exhortar, a fortalecernos los unos a los otros. Es un mandamiento, no es una opción, es un mandamiento. Una persona que dice ser creyente y se comporta de una manera aislada, segregada, sin importarle esto que el Señor le está diciendo a la iglesia, no está contribuyendo a la unidad de la iglesia, al fortalecimiento de la iglesia y a la protección de la unidad de la iglesia. Se está comportando fuera del Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice la palabra en Isaías capítulo 40, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Entonces, el primer rasgo que nosotros estamos llamados a imitar de nuestro Señor Jesucristo es el consuelo, es el aliento a los hermanos, a los demás, absolutamente a todos, sin distinción de absolutamente nada, sin clasificación de absolutamente nada. El segundo rasgo que estamos llamados a imitar de Cristo para que la iglesia sea fuerte es el amor. Mire lo que dice el versículo 1. Si, si algún consuelo de amor. Hay un consuelo que es el consuelo de amor. Y este consuelo de amor viene de la raíz griega para motión. Es el amor que está en Cristo. Es el amor, escuche, que motiva a los creyentes a mantener la unidad. Es ese tipo de amor que motiva a los creyentes a mantener la unidad por encima de lo que sea. Diferencias, disgustos, desavenencias, etcétera. Nosotros como creyentes debemos entender, debemos comprender que por encima de absolutamente todo, debemos estar motivados a cuidar la unidad y actuamos con amor para cuidar la unidad en la iglesia. Y ese amor, ese tipo de amor, es el mismo amor ágape. El amor ágape es altruista y es un amor de sacrificio. Sin amor ágape,
no va a haber unidad. Y sin sacrificio no hay amor ágape. Otra vez, sin amor ágape no hay unidad. El amor ágape es fundamental y es necesario para que haya unidad. Y debemos tener sacrificio en el corazón para que haya ese amor, para que haya esa unidad. ¿Cómo así sacrificio, pastor? Es que nosotros debemos sacrificar cosas de nosotros, de nuestras maneras de ver la vida, de opinar, de pensar, de cómo nos parece que deberían ser las cosas. Eso debe ser sacrificado y a diario para proteger ese amor ágape y promover la unidad en la iglesia. El amor ágape es el amor de la mente, de la razón, de la voluntad. Es un amor que va lejos y es altruista porque es ese amor que ama a una persona incluso si esa persona no merece ser amada. ¿Entiende usted que parte de los rasgos del Señor Jesucristo es que Él siente un amor ágape por usted y por mí? Fue ese amor ágape que lo llevó a morir en la cruz por usted y por mí. ¿Con qué derecho nosotros rechazamos hoy gente? ¿Con qué derecho nosotros decimos masticar y no pasar? Cristo no solo nos masticó, sino que también nos pasó, nos absorbió, nos hizo uno con Él, murió en la cruz por usted y por mí. Eso es una manifestación del amor ágape, que se entrega, que se sacrifica. El amor ágape es un amor que va tan lejos, por eso es tan altruista, que se ama a una persona que es inmerecedora de ser amada. Hermanos, debemos entender que lo que nos hace fuertes a nosotros como iglesia, claro, es la unidad del Espíritu Santo, pero teniendo claro que nosotros tenemos una parte de responsabilidad. Nosotros debemos reflejar el amor de Dios hacia los demás, los rasgos de Cristo hacia los demás, el consolar a otros, aun cuando no merezcan, según nosotros, nuestro consuelo. Nosotros no merecemos el consuelo de Dios. Hace algunos días, Angélica enviaba una preciosa fotografía de un arco iris. Me estremeció verla, me gustó, porque ver el arco iris recuerda a nosotros los creyentes el pacto que el Señor hizo, la promesa que hizo, y estará el arco en las nubes, y lo veré. ¿Se alcanza usted a imaginar que cada vez que está el arco iris en el cielo, el Señor también lo está mirando? Eso es impactante. Miren, Dios por amor nos ha entregado todo, no porque merezcamos. Nosotros por amor lo debemos dar todo. Y usted le puede estar dando todo a Dios, pero si en su corazón hay retención, está entregando algo en vano. Eso que usted está entregando no está siendo recibido. Entonces estamos llamados a imitar este rasgo del amor. El amor ágape es el amor de Cristo, el amor que Él nos demostró cuando se entregó y se sacrificó por nosotros. Es un amor que no merecíamos. Éramos totalmente inmerecedores de ese amor. Y sin embargo, Cristo nos amó a pesar de todo. Y esta mañana de domingo, hoy, usted y yo sin merecerlo, estamos estrenando misericordias nuevas. El Señor nos da misericordias nuevas cada mañana. Usted se alcanza a imaginar, yo lo quiero invitar a hacer este ejercicio. El espíritu de unidad que existiría dentro de una iglesia si todos sus miembros dejaran que el amor de Cristo fluyera a través de nuestras vidas.
Hermanos, si esto fuera así, no habría resentimientos, no habrían enojos, rivalidades, ningunas acciones que pudieran herir a otras personas. Si la persona que se equivocó y mereció un castigo y todos derramáramos amor ágape sobre esa persona, estaríamos ejerciendo y cumpliendo con este rasgo del amor ágape. Dice, consuelo de amor. Porque nos estaríamos sacrificando los unos por los otros, nos estaríamos entregando por el otro. Por eso dice la palabra, y teniendo el mismo amor, ese consuelo de amor, como lo dice la palabra, consuelo de amor. No solo dice amor, dice consuelo de amor, porque cuando el otro no lo merece y yo le doy amor, lo estoy consolando, lo estoy ayudando, lo estoy fortaleciendo. Es a lo que el Señor nos llama. Lo sabemos, lo entendemos, lo hemos escuchado, pero muchas veces no lo practicamos. La unidad, el consuelo, del amor en un mismo espíritu, haciendo fuerte la iglesia, porque nos damos muy duro dentro de la iglesia, mientras afuera el mundo está encima de nosotros, presionándonos, dañándonos, persiguiéndonos, desanimándonos, dividiéndonos. Nosotros los creyentes estamos llamados no a darnos duro, estamos llamados a consolarnos, estamos llamados a proyectar el amor ágape. Y partamos de un principio, no lo merecemos, no lo merecemos. Y los demás no lo merecen. Pero ese es el principio divino del amor de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra muy claro, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Escuche, que os améis unos a otros. Bueno, ¿y cómo? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿En qué se conoce que usted es de verdad un discípulo? ¿En que va a la iglesia? ¿En que tiene 50 Biblias en la casa? En que se encierra 20 horas de oración y ayuno y usted es súper espiritual. ¿De verdad en eso se conoce que usted es discípulo? No, hermano. La Biblia no dice que por eso usted va a ser conocido como discípulo, porque usted lleva millones, porque usted aporta, porque usted... No, 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 no. La Biblia lo dice muy claro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La verdad sea dicha, en esto fallamos mucho, en la proyección de este rasgo de Cristo. Este es mi mandamiento, lo dice en otra porción de las Escrituras, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo el Señor nos amó? ¿Cómo el Señor nos amó? Sacrificialmente. El problema es que el ser humano ama de acuerdo a como quiere, como le conviene, como le parece, de acuerdo a su opinión, a su juicio, a si me cae bien o no me cae bien. Espiritualizamos los odios en el corazón. Es que no siento paz, es que siento carga, es que siento algo raro. Ame. Dios lo que le dice a usted es, ame, 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 ame sacrificialmente. Ame sacrificialmente. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, no en dinero, no en plata, no en unción. El amor es superior a la unción. El amor es superior a los milagros. No fue por milagros que Dios murió por usted en la cruz. No, fue por amor. No hay nada superior al amor.
Y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amor, 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 amor. Solo hay una manera en la que nosotros podemos purificar nuestras almas y es por la obediencia a la verdad. Y esta es la verdad, que debemos imitar los rasgos de Cristo como iglesia, como hermanos. Debe haber unidad, nos debemos consolar los unos a los otros. No darnos palo los unos a los otros, ni garrote los unos a los otros. Amor, amor, amor. No es la crítica, no es el juicio, no, amor. Y esto no da lugar a peros. Sí, pero es que no, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario no dijo un solo pero, no pronunció un pero. Él murió en silencio, fue llevado como oveja al matadero, en silencio. Ese es el amor sacrificial. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Entrañablemente significa entendiendo el amor de Cristo por usted y por mí. Yo no lo merecía. Él murió por mí en la cruz. ¿Cómo yo no los voy a amar? Yo no merecía su perdón. ¿Cómo yo no voy a perdonar? Y aquí no importa el agravio, el insulto, no importa. Estamos llamados a perdonar. Punto, se acabó. Es que me miró, es que me dijo, es que no importa el argumento que usted quiera poner ahí, no importa. Debe haber una proyección de nuestros corazones, del rasgo del amor del Señor hacia la iglesia. Así contribuimos todos a que la iglesia sea fuerte. Somos la iglesia. Y seremos juzgados si contribuimos a la división de la iglesia. Seremos juzgados si contribuimos a la división de la iglesia y no van a haber argumentos que valgan porque aquí el Señor nos está diciendo si algún consuelo de amor. Cuando un hermano peca, como se habló esta semana, muchas veces nos vamos ese encima y para eso va la iglesia y para eso se conecta a los devocionales. Eso no es consuelo de amor. Escúcheme. Cuando usted ha pecado y usted comete errores, el Señor no está encima dándole palo y garrote y recordándole sus errores, sus defectos de carácter. No, el Señor viene a consolarle porque con el consuelo viene fortalecimiento, viene ánimo, ánimo al alma. Eso es parte del amor sacrificial. Pero seguimos en el versículo 1. Después de decir si algún consuelo de amor, dice si alguna comunión del Espíritu. Entonces aquí está el tercer rasgo que debemos imitar. No es si queremos, no es una opción, es un mandamiento. Recuerde, y es comunión del Espíritu con el Espíritu Santo. Este es el rasgo de la comunión. Una vez que una persona ha confiado en Jesucristo como su todo, como su Señor, el Espíritu Santo hace dos cosas por esa persona. Por un lado, entra en el corazón del creyente y en su vida para consolarle, guiarle, enseñarle, equiparle y usarle. Cinco cosas, se las repito. Cuando usted entregó su vida a Cristo, y usted invitó al Señor a entrar en su corazón. ¿Usted recuerda esa fecha, ese día, ese momento especial? El Espíritu Santo lo primero que hizo fue entrar en su vida, en su corazón, para empezar a desarrollar todos los días, momento a momento, cinco cosas. Consolarle,
guiarle, enseñarle, equiparle y usarle como embajador de Cristo. Y esto el Señor lo hace todos los días. Escúcheme. Nunca, nunca usted cometa el error de venir a decirme es que el pecado del hermano y de la hermana, porque no me voy a preocupar por el pecado de la hermana y del hermano que usted me está contando. No, me voy a preocupar más por usted, por su corazón. Porque el que hace ese tipo de cosas no ha entendido lo que dice aquí la palabra. Más bien yo le diría a usted cómo usted está proyectando el amor de Dios frente al error, el pecado del otro. Mi oración es, parte de mis oraciones, de mi clamor es que Embajadores sea una iglesia de una manera genuinamente bíblica, espiritual. Que sea una iglesia espiritual, espiritual, espiritual. ¿Nos falta para eso? Uy, nos falta mucho a todos. En la iglesia a nivel mundial nos falta, nos falta. Necesitamos crecer en ese amor sacrificial. Necesitamos entender que se ha revelado. A todos nos falta, pero estamos en ese camino. Pero vamos caminando, pero vamos avanzando, vamos aprendiendo. ¿Qué tal el Señor nos desechara? ¿Qué tal el Señor nos desechara porque no entendemos bien cómo debemos hacer las cosas? Ya no estaríamos, hoy no estaríamos conectados ninguno, no estaríamos vivos ninguno. Bendito sea el Señor, derramas misericordias nuevas cada mañana. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo hace es eso. Y lo segundo que el Espíritu Santo hace es crear una unión espiritual entre un creyente nuevo y los demás creyentes. Y esto es algo que mucha gente aún no entiende. Y por eso en las iglesias hoy se ve a mucha gente que quieren vivir como islas, yo con yo, Dios y yo. Hablaba con un muchacho y me decía, no, yo me encierro a orar en mi cuarto y yo hago y deshago y yo soy el ungido de Jehová. Bueno, y la iglesia, no, mano, yo a la iglesia no voy, yo a la iglesia no. Error, error. Eso no es bíblico. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo lo empieza a equipar, lo consuela, lo guía, le enseña para usarlo, pero también el Espíritu Santo crea una unidad espiritual entre los creyentes. ¿Por qué? Se funde y se moldea el corazón del creyente de acuerdo a los corazones de otros creyentes. Une sus vidas, se convierten uno en la vida, tienen una vida en comunión, participando de las bendiciones del Señor, de las necesidades de los hermanos, de los dones, todo centrado en Cristo. Entonces, la mente del Espíritu Santo, escúcheme esto, no se le olvide jamás, por favor. Es una frase sencilla, pero es poderosa. Si nosotros la entendemos, hermano, cuántas cosas podemos lograr. La mente del Espíritu Santo está fijada en un objetivo. La mente del Espíritu Santo está fijada en un objetivo para la iglesia y es unidad, 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 unidad. No hay otra cosa en la que el Espíritu Santo se fije con respecto a nosotros como iglesia. Unidad, que haya unidad, unidad, a pesar de todo, a pesar de lo que somos, a pesar de los defectos, a pesar del carácter, a pesar de las luchas, a pesar de las debilidades. Unidad, 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 unidad. ¿Por qué? Porque es en la unidad que Él se mueve con libertad. En una familia donde no hay unidad, el Espíritu Santo no se está moviendo. Mire, usted puede tener oración toda la que usted quiera.
Sáquese sangre de sus rodillas allá encerrado, grite, patalee, párese sobre las pestañas allá en lo que usted llama el lugar secreto. Pero si usted sale de su cuarto y no tiene unidad, no hay unidad, simplemente allí no va a haber bendición, no hay mover del Espíritu Santo, porque una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer, lo dijo el Señor. Es un principio espiritual. Donde hay discusión, donde hay alteridad, donde hay miedos, donde hay angustias, gritos, reproches, ataques, ofensas, etcétera, disfrazados de cultura, costumbres, tradiciones, etcétera, pues no hay mover del Espíritu Santo, no hay fluir del Espíritu Santo, sencillo. La unidad es fundamental. Cuando usted piense en el Espíritu Santo, piense en unidad. El Señor quiere que seamos uno. Eso es unidad con los hermanos. El Señor quiere que seamos uno con el Padre. Eso es unidad con Dios. Entonces no debe haber ningún tipo de elementos discordantes en la iglesia. Nada, no debe haber nada que perturbe. Debemos evitar al máximo. Por eso dice comunión del Espíritu. A eso hace referencia esa palabra unánimes. Pero siguen los rasgos. Ahí mismo, en el versículo 1, no hemos salido del versículo 1. Dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El afecto entrañable y la misericordia se resumen en una palabra: compasión. Compasión. Entender estos términos, esto que estamos hablando, nos va a ayudar a tener una libertad, no solo en nuestras vidas, sino también dentro del cuerpo de Cristo, porque miles de creyentes van a las iglesias alrededor del mundo, pero no tienen libertad en la comunión entre los hermanos. Hay muchos miedos, hay muchas prevenciones, y detrás de todo eso está Satanás. Por eso hago énfasis. Cuando usted piensa en el Espíritu Santo es unidad. En esencia es unidad. Unidad. Satanás es división. Y cuando una persona está llena de argumentos dentro, en su corazón, en su cabeza, de argumentos para producir algún tipo de desgarre, de división, de desunión, pues no está siendo movido por el Espíritu Santo, ni guiado por el Espíritu Santo. Unidad. Entonces, esta palabra afecto entrañable y misericordia se resumen en una: compasión. La compasión es un rasgo de Cristo Jesús. Fue la compasión la que motivó a Cristo a buscarnos. La compasión es una fuerza que lo impulsa a cuidarnos una y otra vez. Cuando usted y yo pecamos, y piense en el pecado más grave que usted se pueda alcanzar a imaginar, el más grave. A veces nosotros armamos un escándalo de cualquier cosa, del comportamiento de los hermanos hacemos un escándalo. Imagínese donde supiéramos el pecado de los hermanos. Lo matábamos, lo acabábamos, porque no hemos entendido este tema, hermano. No hemos entendido. Yo no entiendo por qué la iglesia se escandaliza cuando cae un hermano, una hermana, cuando cae un líder, cuando cae un pastor. El Señor nos guarde. ¿Por qué nos escandalizamos? Es que lo convertimos en querubín, en ángel protector. ¿En qué? Somos seres humanos todos. Y la Biblia dice que tenemos que ayudarnos y alentarnos los unos a los otros como espirituales. Y el Señor está cuidándonos, y a pesar del pecado que podamos cometer, Él derrama compasión.
Él derrama compasión, cuidado, una y otra vez. Incluso si estamos en rebelión y nos oponemos a Él, Él es compasivo con nosotros. Nosotros podemos levantarnos en su contra, podemos hacer mil cosas, pero su compasión es la que lo lleva a buscarnos. Su compasión fue la que lo llevó a morir en la cruz por usted y por mí. Fue su compasión. Entonces, cuando el familiar, el hermano en Cristo, pecan, nos ofenden, lo que necesitan no es juicio, reproche, ataque, señalamiento, discursos llenos de peros de la vez pasada, es que usted en lo mismo, es que usted siempre, lo que necesitan es compasión. Y si Cristo ha sido compasivo conmigo, yo estoy en la obligación de ser compasivo con los demás. No tenemos ningún derecho a levantar la voz ni el dedo señalador en contra de absolutamente nadie, por grave que sea su defecto, por grave que sean sus fallas de carácter o personalidad, por graves que sean sus comportamientos, no tenemos ningún derecho a cobrar una deuda que a nosotros ya nos fue perdonada en la cruz del Calvario. Compasión. Necesitamos fortalecer a la iglesia, hacerla fuerte a través de estos rasgos y debemos reflejarlos. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses, no se olviden de la consolación, del consuelo, no se olviden del amor, no se olviden de la comunión, no se olviden de la compasión. Ese es el afecto entrañable. ¿Sabe qué es un afecto entrañable? Que tú haces cosas que a mí me molestan en mi yo, porque lo que se molesta siempre en mí del comportamiento de los demás es el yo. Y si usted se deja llevar por esa molestia, está predominando en usted el yo y no la palabra de Dios. Fíjese usted cómo nosotros podemos ser en apariencia muy espirituales, pero no bíblicos. Y Dios no quiere que seamos espirituales, quiere que seamos bíblicos. Porque si somos bíblicos, todo será por añadidura. Y vamos a reflejar los rasgos del Señor. Seguramente que a través de esta palabra el Señor nos está hablando y nos está diciendo, corrige, mírate tú, mira hacia la cruz, mira cuánto yo te di, mira cuánto yo te perdoné, mira cuánto te perdono cada día. Para que reflexionemos, el Señor nos anima hoy, hoy nos consuela, hoy nos invita, que con amor entrañable proyectemos su amor hacia los demás, sin acepción, sin condiciones, sin absolutamente nada. Y en eso el Señor se goza y sacamos al diablo de en medio de nuestro camino, porque muchos han sido destruidos así, hermano. Mucha gente incluso hasta muerta ha terminado por darle lugar al enemigo, enfermos, esclavizados, sometidos. Si nosotros permitimos que su compasión fluya en nosotros, sería impactante lo que sucedería en la iglesia. Si nosotros proyectáramos la compasión y nos propusiéramos ser compasivos, mostrar ese afecto entrañable, esa misericordia hacia los demás, a pesar de, sin condiciones de nada, de nada, de nada, de nada. Ah, no, es que usted no sabe que es que a la persona no se le puede ni arrimar. Pues a usted tampoco se le podía arrimar nadie y Cristo murió en la cruz por usted y lo buscó una vez y lo buscó dos veces y lo buscó tres veces. Tuve la oportunidad de hablar con alguien el día eh, viernes. Lo conocí hace muchos años, muchos años. Y me alegró mucho porque encontrarme esta persona fue hablar con esta persona y me dice, eh, yo conocí del Señor, estoy en los caminos del Señor. Eso a mí me alegró muchísimo. Me alegró mucho. Y hablando y un poco bromeando, le dije yo,
oiga, pero ¿cómo fuimos esquivos al llamado de Dios? Y él me decía, uy, yo no sé los demás, pero yo fui terriblemente esquivo. 25 años, pastor. 25 años me puse yo a hacer cuenta, me decía, 25 años, pastor, el Señor hablándome, diciéndome de una manera, de otra manera, de otra manera. 25 años. Y el Señor le tuvo paciencia y le tuvo paciencia y lo hubiera podido acabar, lo hubiera podido matar, lo hubiera podido cortar. Nunca lo hizo, no lo hizo. Le tuvo paciencia a pesar del alcohol, a pesar de las drogas, a pesar de la promiscuidad, a pesar de mil cosas. Eso es compasión. Eso es un afecto entrañable. Pero nosotros que decimos ser espirituales muchas veces nos ofendemos porque pasó la mosca. Y estamos cansados porque ya ha pasado 3 veces. ¿Qué ha pasado 3 veces, pastor? ¿Y qué nos dice el Señor? Compasivos. Y no hay límites. No hay límites para esto. Y qué bueno que nos acerquemos a los que están heridos, a los que están en desacuerdo, a los que piensan diferente dentro de la iglesia, a los que se han alejado, a los que han sido perturbados, a los que son críticos. Y la lista podría seguir y seguir y seguir y seguir. Pero piense cuántos ya se hubieran reconciliado en la comunión de la iglesia, si hubiéramos sido compasivos, si los hubiéramos buscado. Piense cuántos menos problemas tendríamos al interior de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si nosotros muriéramos a nosotros, al yo, a las opiniones. Porque muchas veces predomina el yo. Estamos llamados a buscar a los demás en compasión y a demostrarles esa compasión. Debemos dejar que la compasión de Cristo fluya en nosotros y a través de nosotros, porque la compasión conforta. Cuando no estemos de acuerdo, seamos compasivos. Cuando veamos diferencias, seamos compasivos. Cuando veamos al otro que no está en el mejor de sus días, seamos compasivos. Para que no seamos perturbados, porque viene el diablo a perturbar, a dañar, a confundir. Y usted encuentra gente herida con la iglesia, herida con los hermanos, heridos con el pastor, y eso es un ataque bajo el cual usted está. El diablo lo quiere desgarrar, desgajar de la comunión, de la intimidad con los hermanos, de la unidad. Y viene a perturbar. Necesitamos ser compasivos, compasivos, compasivos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es que el amor sacrificial es todo menos agradarse a sí mismo. El amor sacrificial que nos lleva a consolar, a ser compasivos. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses es, tengan un amor sacrificial, un amor sacrificial. No se agraden a ustedes. Cuando usted está tan ofendido y vive ofendido porque lo miran, porque no lo miran, porque le hablan, porque no le hablan, usted se está agradando a usted mismo. No ha entendido nada de este tema, hermano. Necesitamos entenderlo. Es urgente entenderlo, porque si no lo entendemos, le estamos dando lugar al diablo y nos va a terminar haciendo daño. Dice la palabra en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Se da cuenta que esto no tiene nada con agradarse a sí mismo? Es que yo pienso, es que yo opino, es que a mí me parece. Dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Parte de la compasión es compadecerse de las debilidades del otro, sin agradarnos a nosotros, sin agradarnos a nosotros.
La raíz de muchos conflictos en muchos hogares, en muchas parejas, es porque simplemente no han dejado de agradarse a sí mismos. Y cuando el otro hace algo, están ofendidos tremendamente. Si proyectáramos esto sobre la familia, usted sabe cuántos problemas se acabarían, cuánta contienda y cuánta división desaparecería. Compasivos. Usted la embarró, se equivocó. Yo soy compasivo. Cristo se compadece de nuestras debilidades. Dice la palabra en Primera de Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, si hay un tema en la Biblia que es ampliamente desarrollado por Dios, es este tema que estamos tocando hoy. La importancia de hacer fuerte a la iglesia a través del reflejo de los rasgos de Cristo. Y estamos obligados, estamos llamados a hacerlo, porque Él lo hizo por usted y por mí. Lo hace todos los días, por eso estamos vivos y respiramos hoy. Pero el gran problema dentro de las iglesias, las familias, en las relaciones con los hermanos, es que vivimos para agradarnos los unos a a sí mismos, agradarnos a nosotros mismos. Y ahí estamos cometiendo un gravísimo error, porque Dios nos llama a amar al otro sin condición. Satanás nos lleva a agradarnos a nosotros mismos. Dice la palabra en el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Compasión. Señor, compadécete de mí. ¿Qué le estoy diciendo al Señor en esa oración? A pesar de mis errores, a pesar de mis ofensas, suplico tu ayuda. Tú puedes hacer algo para ayudarme. Cuando usted se ha ofendido por el comportamiento de alguien, piense inmediatamente en cómo, qué puede hacer usted para ayudar a esa persona. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? No se ofenda, por favor, por amor a Cristo, se lo suplico hoy en el Espíritu. No se ofenda por el comportamiento de otros. Sea realmente espiritual y dígale al Señor, ¿yo cómo puedo ayudar a esta persona? Esta persona necesita ayuda. Eso es compadecerse. Esa es la compasión. Ese es el afecto entrañable y la misericordia. En el versículo 2, regáleme unos minutos más, por favor. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Completad mi gozo. ¿Qué trae gozo al corazón de Dios? Que pongamos en práctica todo lo que hemos hablado, todo lo que está en el versículo 1. Todo. ¿Usted quiere hacer feliz al Señor? Eso lo hace feliz. Que tengamos esa conciencia espiritual, esa madurez de cuidar la unidad entre los hermanos. Yo le quiero invitar a usted a que esta semana, hoy, mañana o cuando usted quiera, pero que no pase del viernes, usted llame a un hermano, a una hermana y lo anime, lo exhorte, le dé una palabra, lo bendiga, a quien quiera. Y si quiere hacerlo con dos y tres y cuatro, hágalo. Llame a alguien, acérquese a alguien, coja su teléfono, gaste un minuto. A veces tenemos planes de minutos ilimitados, pero parece que nos los cobraran en euros, hermano. No le gastamos un minuto a nadie. Y si le estamos regalando la plática a los prestadores de servicios, no gastamos los minutos. Llame a alguien, dele una palabra a alguien, pero no llame a ese con el que usted siente cercanía. No, llame a alguien.
que usted usualmente no llamaría, pero usted dice, mire, yo voy a llamar a 2, a 3, a 4 personas y les voy a dar una palabra de aliento. Quería saber cómo estás, cómo te ha ido. Decirte que estoy orando por ti. Decirte. Pues la idea no es que llamemos al que con el que nos hablamos todos los días, no. Llame a alguien, dele un consuelo, refleje el amor, comunión, compasión, misericordia, un afecto fraternal. Estamos tan absorbidos, hermanos, por la cotidianidad, por el trabajo, que decimos, no tenemos tiempo. Hermano, debemos tener el tiempo. Y yo no le estoy diciendo que llame a hablar media hora, 3 minutos. ¿Qué tal? Si en la hora del almuerzo, 3 minutos, después de desayunar o antes, o en la noche, o envía un audio. 3 minutos, un saludo, un aliento. Dios te bendiga. Y así es que Dios usa. De pronto a ustedes, sin darse cuenta, el Señor le da una palabra, le pone unas palabras en su corazón. Usted se las dice a esa persona y de pronto se encuentra usted con la sorpresa de que, oiga, eso era lo que yo estaba necesitando. Estaba orando por eso. Dios le usó. Y así se glorifica el Señor. Satanás se glorifica en la división. Satanás se glorifica en el amor egoísta. Satanás se glorifica cuando somos egoístas, cuando estamos muy molestos pensando en nosotros, en lo que no nos parece, en lo que no estamos de acuerdo. Y la Biblia dice que no nos agrademos a nosotros mismos. El Señor se glorifica cuando tenemos un amor sacrificial por los demás, porque es lo que nos está mandando. Y en el versículo 2 dice, completad mi gozo. Otro rasgo que perdemos con facilidad. Los creyentes en la iglesia deben preocuparse por el gozo del otro. Lo que trae gozo a una iglesia con más rapidez que nada es la unidad. Unidad, unidad, unidad. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El punto que aquí toca Pablo es simplemente, es simple, pero es directo, hermano. Gozo, el gozo en Cristo. Les está diciendo a los filipenses, mantengan la unidad, gozo, 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 que haya gozo. Pero el gozo es perturbado cuando hay muchas cosas, cuando hay dureza, cuando hay críticas, cuando hay insatisfacción, murmuraciones, etcétera, divisiones, todo es crítica, todo es malo. No, seamos unánimes en el amor, estando de acuerdo, teniendo una misma mentalidad. La palabra lo dice en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo es cumplido a través de la unidad en la iglesia. Unidad en la iglesia. Dice la palabra en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dice la palabra en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice la palabra en Primera de Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dice la palabra en 2 de Corintios 13:11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Usted quiere que Dios esté con usted?
cumpla esta palabra. Gozo, unidad. Dice la palabra en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El bendito Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender este tema. El bendito Espíritu Santo de Dios nos ayude a comprender este tema. Que el Señor sea tocando nuestros corazones y hablando a nuestras vidas. Que todo estorbo que el diablo quiere traer a la mente y al corazón sea quitado en esta hora. Que toda arma forjada contra la iglesia no prevalezca y caiga en el nombre de Jesús. Que todo plan del enemigo para dividir, para dañar, para destruir, sea desbaratado en esta hora. Que todo espíritu de división sea echado fuera por el bendito Espíritu Santo de Dios, que quiera venir sobre la iglesia y sobre las familias de la iglesia. Que allí donde hay contienda, donde hay pelea, donde hay discusiones, y eso es permanente, diario, constante, en el nombre de Jesús venga paz. Paz, trae tu paz, trae tu paz. Danos la fuerza y la sabiduría, Señor, que nosotros necesitamos para que venga consuelo a nuestras vidas y nosotros podamos consolar. Que consuelo de amor haya en nuestro corazón. Que comunión del Espíritu haya en nuestro corazón. Que afecto entrañable y misericordia, compasión haya en nuestro corazón. Que podamos nosotros sentir lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Señor, tú no nos llamaste a ser islas. Señor, guárdanos de comportarnos así. Guárdanos de hacer acepción de personas. Guárdanos de aborrecer en nuestro corazón a los hermanos, familiares, amigos, a los que nos ofenden. Guárdanos de aborrecer a cualquier ser humano, porque eso no es tuyo. Porque cuando abrigamos cosas en nuestro corazón que no son tuyas, que no vienen de tu Santo Espíritu, estamos dando lugar al enemigo para que nos dañe. Señor, ayúdanos. Tu palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Señor, ayúdanos. Que nosotros podamos, bendito Dios del cielo, ver, entender, discernir, que muchas veces el enemigo viene, se nos acerca disimulada, solapadamente para dañarnos, para destruirnos. La división no viene de ti. La división no viene de ti, Señor. Ayúdanos a entender que debe haber unidad, unidad, unidad. Unidad como hermanos, como familia en Cristo, que un día vamos a ser presentados delante de ti, que tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga. Ayúdanos a estar preparados, a caminar en el temor, Señor. Ayúdanos a ser compasivos con los hermanos. Úsanos, úsanos. Pon en nuestro corazón. Pon en nuestro corazón a quien llamar. Ayúdanos, Padre Santo, a acercarnos, a que haya unidad, a que haya compasión en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a hacer fuerte la iglesia, a poner nuestro grano de arena, a cumplir con la responsabilidad que tenemos delante de tu presencia, porque es una responsabilidad grande. Estamos llamados a imitarte a ti, Señor. Tú lo diste todo por nosotros en la cruz. Todo lo diste por nosotros, todo. Nosotros estamos llamados a darlo todo por los demás, en un amor sacrificial, sin condiciones, a no agradarnos a nosotros mismos. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados,
Dios les bendiga grandemente, bendito sea el Señor por su palabra, bendito sea Dios. Disfruten este día de vida que el Señor nos da y vamos a empezar esta semana con ánimo de corazón. Tenemos escuela ahora a las 10 de la mañana. Natalia envió los materiales que necesitamos para la clase. Por favor, los niños pendientes. Procuremos que los hijos se conecten, participen. Dios les bendiga a todos. Disfruten este precioso día.